¿Cómo están? Bienvenidos a una ya de las últimas clases que vamos a ir teniendo con respecto al tema de los requerimientos de agua de riego. Nos faltaba ver el tiempo de riego. Yo les había dicho que el tiempo de riego se dividía en dos, cuando hablábamos de riegos tecnificados y cuando hablábamos de riegos gravitacionales. Yo les dije que cuando hablábamos de riegos gravitacionales, el tiempo de riego es totalmente distinto. Usamos otro tipo de fórmulas y otro tipo de análisis, ¿ya? Por lo tanto, para riegos gravitacionales o de grandes superficies es necesario realizar una prueba de infiltración, determinar todas las variables que influyen en el proceso del ingreso de agua en forma vertical y horizontal en nuestro suelo. ¿Y por qué es importante hacer esta prueba de infiltración? Porque tenemos que llegar a conocer la velocidad de infiltración o la cantidad de agua que entra por unidad de superficie y de tiempo. Eso es lo que tenemos que alcanzar a conocer, porque con eso nosotros vamos a poder aplicar los caudales necesarios y no pasarnos para tener mucho escurrimiento superficial o no aplicar poco para no aplicar el agua necesaria. Entonces, esto permite, a través de un modelo matemático, finalmente todo esto después se mete en unas fórmulas harto complicadas, para poder llegar a predecir el tiempo que nosotros necesitamos aplicar el riego. Que se necesita entonces este tiempo de riego para reponer una cantidad de agua en el suelo que finalmente es la infiltración acumulada, ¿ya? Y así poder satisfacer las necesidades de mi cultivo. Ustedes pueden ver entonces cuando nosotros realizamos las pruebas de infiltración, que ya les voy a mostrar cómo se realizan esas pruebas, nosotros obtenemos la velocidad de infiltración por un tiempo. Y ustedes pueden ver que el arenoso, por ejemplo, alcanza una mayor velocidad de infiltración en un tiempo dado y el arcilloso una menor velocidad de infiltración en el mismo tiempo dado. Entonces ahí tenemos velocidades de infiltraciones básicas. Ambos parten con la misma velocidad, podría decirse, pero después de un tiempo van agarrando distinto tipo de velocidades. Ahora, importante ver los gráficos que están abajo. La velocidad de infiltración es exponencialmente negativa, o sea, es a medida que va pasando el tiempo, la velocidad de infiltración va decreciendo, ¿ya? Y eso es porque se va saturando el suelo. Pero la infiltración acumulada va aumentando, porque es toda la acumulación de agua que nosotros hemos tenido durante un tiempo. Por eso los gráficos son al revés, si ustedes pudiesen ver. Uno, que es la velocidad de infiltración versus tiempo, y el otro es la infiltración acumulada versus tiempo, ¿ya? Y lo de arriba era la velocidad de infiltración en milímetros hora que hay en distintos tipos de suelo. Por lo tanto, vamos a volver a repetir la última frase para que quede correctamente entendido. Con la prueba de infiltración que vamos a realizar, vamos a poder, a través de un modelo matemático, predecir el tiempo de riego que se necesita para reponer una cantidad de agua en el suelo que es necesaria para la necesidad de nuestro cultivo. Y esa cantidad de agua en el suelo es finalmente la infiltración acumulada. Veamos qué es la prueba de infiltración. La infiltración se define como el proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta sus capas inferiores. Muchos factores del suelo afectan el control de la infiltración, así como también gobiernan el movimiento del agua dentro del mismo y su distribución durante y después de la infiltración. La importancia de esta prueba, y como habíamos dicho antes, es llegar a conocer la velocidad de infiltración para finalmente poder predecir el tiempo de riego. El concepto de velocidad de infiltración es uno de los más importantes en el manejo del riego, ya que permite calcular durante qué tiempo se debe aplicar el agua al suelo, como también seleccionar el método de riego según la capacidad del suelo para facilitar el paso del agua. Así, por ejemplo, en suelo arenoso no es recomendable utilizar métodos gravitacionales, pero sí métodos presurizados como la microdispersión. Como ustedes pueden ver en el siguiente cuadro, las velocidades de infiltración son mayores en un suelo arenoso y menores en un suelo arcilloso, que es lo mismo que habíamos visto en el gráfico anterior. A continuación, bueno, ahí vimos lo que les decía, los valores referenciales de velocidad de infiltración básica según el tipo de textura del suelo. ¿Cómo se representa gráficamente el proceso de infiltración que ocurre en el suelo? Porque nosotros vamos a ir al campo y vamos a obtener
una cierta cantidad de filtración por una cierta cantidad de tiempo, pero ¿cómo lo vemos reflejado en un gráfico? En la figura que vamos a mostrar a continuación se van a apreciar las dos curvas que nos importan a nosotros, que es la velocidad de infiltración, la que nos va a dar el tiempo de riego, y la infiltración acumulada, que nos va a dar la cantidad de agua que debemos aplicar en nuestro suelo. En el primer eje, en el vertical izquierdo, se puede observar cómo disminuye paulatinamente la velocidad de infiltración en el tiempo, caso contrario al observar el eje derecho de la infiltración acumulada, que va a aumentar en el transcurso del tiempo. Aquí están las dos curvas que yo había puesto delante en forma separada, pero juntas. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad de infiltración baja a medida que avanza el tiempo, pero la infiltración acumulada aumenta. Ustedes saben que todas las curvas que uno hace tienen una fórmula, y de hecho esto ustedes lo pueden hacer en Excel, por ejemplo, hacer una curva con datos, no sé, velocidad versus tiempo, por ejemplo, y van poniendo los datos y esa curva les va a tirar una fórmula, ¿ya? Pueden intentarlo hacer en Excel si ustedes quieren para que lo vayan viendo, pero les va a tirar una curva y con esa curva ustedes entonces van a poder ver la fórmula que va a salir a continuación. Entonces, ¿qué factores afectan la infiltración del agua en el suelo? El contenido inicial de agua en el suelo. Si está muy saturado, obviamente que la infiltración va a ser nula y por lo tanto va a afectar su infiltración. La compactación del suelo. Si está muy compactado, va a infiltrar menos que si estuviera más aireado y sin compactación. Las sales del suelo y agua. Mientras más sales tenga el suelo, menor también va a ser la infiltración. La materia orgánica del suelo. Recuerden que a mayor materia orgánica del suelo, mayor aireación, mayor porosidad, por lo tanto, también va a afectar la infiltración del suelo. Y la textura del suelo, obviamente, ya que en un suelo arenoso se filtra más rápido que en un suelo arcilloso. ¿Y cómo determinamos entonces la velocidad de infiltración? Existen dos métodos. El primero es conocido como el método del cilindro infiltrómetro, que es utilizado para verificar el comportamiento del suelo, donde se utilizan métodos de riego por tendido, por borde, pero también por aspersión y por goteo, ¿ya? Y que es el que ustedes ven a continuación. Y el método del surco infiltrómetro, que es utilizado en los casos en que el cultivo será regado por surcos rectos o por sus variantes, en donde nosotros tenemos que contabilizar un caudal de entrada, saber cuánta agua va a entrar y saber cuánta agua va a salir de una cierta distancia del surco, restarlas y ese va a ser mi caudal infiltrado. Ya que cuando empiece a salir el agua, significa que va a empezar a escurrir. Pero antes no, al principio cuando empezamos a llenar el surco, va a empezar a infiltrar, infiltrar, infiltrar. Pero al momento en que el agua empieza a salir con la misma fuerza que empezó a entrar, significa que ya el caudal infiltrado ya no siguió avanzando. El método del cilindro infiltrómetro es una prueba que utiliza dos anillos concéntricos. En ambos se agrega agua, pero se va midiendo la altura en el cilindro más pequeño por un tiempo. Van con un cronómetro y van con la regla, o tienen también otro aparato que también mide la velocidad de infiltración, o la distancia en realidad, que va bajando el agua, y así van midiendo entonces cuánto va bajando el agua respecto a el tiempo que van midiendo en un cronómetro, y con eso pueden hacer después la curva. La información entonces, después con un modelo matemático, con Excel a lo mejor o con otro tipo de software avanzado, podemos tirar las curvas y nos va a poder este modelo matemático caracterizar la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada del suelo en estudio, que son las dos cosas que nosotros necesitamos conocer. Y aquí les dejo un video que muestra cómo realizar el proceso del cilindro infiltrómetro. El siguiente método es para los surcos, así que se denomina método del surco infiltrómetro, que es el siguiente. En una prueba de terreno se realizan 3 surcos de riego y en el central se mide el caudal que entra y el caudal que sale durante un tiempo que va a durar la prueba. La información permite ajustar también un modelo matemático a partir del cual queda caracterizada la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada del suelo en un estudio. También les voy a dejar un video para que puedan ver cómo se van haciendo los cálculos y todas las fórmulas que se van ocupando en el proceso para lograr ver nuestra velocidad de infiltración y nuestra infiltración acumulada.
Ok, entonces veamos cómo podemos calcular la infiltración acumulada. Recuerden que la infiltración acumulada se va sacando con el gráfico, va tirando los datos que nosotros vamos teniendo, van a tirar un gráfico, pero existe la fórmula del gráfico. Conozcámosla. Esta es la fórmula de infiltración acumulada. Es igual a C por TI elevado a M, en donde IA es la infiltración acumulada en centímetros o altura de agua que se infiltró, como lo queramos ver. La C es la altura de agua infiltrada en el minuto 1 en centímetros. El TI es el tiempo de infiltración, que no es lo mismo que el tiempo de riego, ¿ya? Y la M es la pendiente de la recta en el papel doble logaritmo. Esto trae mucho logaritmo, esto trae mucha matemática pura, pero lo que a mí me interesa más que ustedes aprendan en esta parte son los conceptos y las formas en que se utilizan, ¿ya? Por lo tanto, la infiltración acumulada, ya lo habíamos visto, es la altura de agua que se infiltró o la altura de agua que nosotros queremos reponer. Por lo tanto, es lo mismo que la HD. Ahora, esa fórmula, recuerden, corresponde a la curva del gráfico de la infiltración acumulada, ¿ya? Entonces podríamos decir que como la infiltración acumulada es el agua que nosotros necesitamos reponer, podríamos cambiarla por HD. Y finalmente, si nosotros despejamos TI, podríamos tener TI es igual a HD dividido C, y todo eso elevado al 1, 1 dividido M, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque esto nos permite el conocer el tiempo en que se demora en infiltrar la altura de agua que debemos reponer en el riego para llegar a capacidad de campo. Pero ojo, que el tiempo de infiltración que vamos a obtener aquí no es lo mismo que el tiempo de riego. El tiempo de riego es otra cosa. El tiempo de riego lo sacamos con la velocidad de infiltración. Esto es para saber la cantidad de agua que debemos reponer, que es la infiltración acumulada, ¿ya? Y nos permite obtener este, que es el tiempo que demoramos en infiltrar. Y esta es la fórmula para sacar velocidad de infiltración, en donde VI es velocidad de infiltración en centímetros por minuto, K es la velocidad de infiltración instantánea en el minuto 1, TI es tiempo de infiltración y N es la pendiente de la recta. Esta también es la fórmula o la ecuación de la recta que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Habíamos visto un gráfico con dos rectas, con la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada. ¿Para qué nos sirve conocer la velocidad de infiltración entonces del suelo? Para seleccionar los caudales adecuados, para disminuir pérdidas por escurrimiento superficial o aposamientos. La velocidad de infiltración permite definir el caudal necesario que debemos hacer pasar por la superficie con la rapidez adecuada, evitando inundaciones o rejar con demasiada lentitud, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que hemos aprendido de esta clase es que cuando nosotros necesitamos realizar riegos, generalmente los riegos gravitacionales, que son riegos por tendido, riego por surco, necesitamos realizar pruebas de infiltración, ver cómo se infiltra nuestro suelo, ¿ya? A qué velocidad y a cuánto es la infiltración acumulada de nuestro suelo, ¿cierto? Y con eso podemos hacer dos pruebas, mediante los anillos infiltrómetro o el surco infiltrómetro, ¿ya? Ambas pruebas para diferentes casos. ¿Y para qué? Para conocer la velocidad con que infiltra nuestra agua y para conocer la infiltración acumulada. La infiltración acumulada finalmente es nuestra altura de agua que nosotros necesitamos ir reponiendo, que es la que finalmente va a llegar al suelo para llegar a capacidad de campo. Recuerden que lo demás va a escurrir y se va a perder. Por eso nuestra eficiencia en este tipo de riegos es mala, porque hay mucha agua que se pierde. Pero estos procesos o esta forma de trabajar que ustedes vieron recién, de hacer estos ensayos en campo, nos ayudan a disminuir las pérdidas, a aplicar los caudales que son estrictamente necesarios, ¿ya? Porque esa es la idea. Ahora, pensemos en el surco. El surco, cuando va infiltrando, empieza a infiltrar al principio más agua de la que infiltra al final. Si ustedes lo piensan un poquito, se forma como un triángulo. Al principio, en la entrada del surco, empieza a infiltrar más de lo que infiltra al final. Por lo tanto, igual se tiene que dejar un tiempo de riego para que haya una infiltración en el suelo homogénea entre la entrada y la salida. Hasta que el caudal final se empieza a hacer constante. En ese minuto, ya nosotros debemos parar el riego. Ya hemos filtrado el agua necesaria,
¿Ya? Entonces para eso se hacen este tipo de pruebas, para calcular el tiempo de riego y no estar dejando que el canal y el agua escurra y se pierda, ¿cierto? Ya pues chicos, que estén bien y nos estamos viendo. Recuerden que la próxima clase no la tenemos, es en base a lo que vamos a ver en el webinar que están todos invitados a participar.